Hemos estado en la carta a los Efesios ya por unos cuantos meses, ¿verdad? Comenzamos ahora el capítulo 3. Nos damos a la tarea de sacarle todo el jugo a esta carta. Hemos titulado esta parte de la serie en Efesios 3, la predicación del misterio del Evangelio. La predicación del misterio del Evangelio. Yo me pregunto a cuántos de nosotros quizás nos gustaba leer un buen misterio, una buena novela misteriosa, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. Yo me leí ahí esos clásicos de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, ¿se acuerdan todas aquellas novelas? Un misterio es un buen misterio cuando en algún momento se soluciona, se resuelve el misterio y podemos llegar al meollo y a la explicación de aquello que una vez era misterioso. Hermanos, quizás no haya algo más misterioso para los hombres que el origen del hombre, el propósito de sus vidas y de su existencia, cuál es el objetivo para el cual vivimos. Y yo creo que aunque el mundo y la humanidad ha tratado de descifrar este misterio de diferentes maneras y formas, la palabra de Dios nos trae respuesta a estas preguntas aparentemente misteriosas en nuestras vidas, pero de una manera muy especial. Hoy vamos a ver aquí en Efesios capítulo 3 respuestas a un misterio de lo que Dios tenía planeado hacer con su creación a través de Cristo y a través de la iglesia. Hoy nosotros podemos ir a la palabra y escuchar y hallar respuestas en la predicación del Evangelio y en la historia de la redención. Podemos encontrar respuestas a las grandes preguntas de nuestra vida. Por favor, siempre se me olvida recordar lo de los celulares, pero traten de mantenerlos apagados durante este tiempo. Vamos a darnos a la tarea de leer, comenzando en el versículo 1. Dice así Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, mi oración que el Señor añada hoy su bendición
a la lectura de esta palabra y a la exposición de ella. Amén. Yo quiero que nosotros veamos en este pasaje que en los versículos 9 y 11 podemos encontrar una verdad esencial de cuál es el propósito de Dios a través de Cristo y para con la iglesia. Estos versículos 9 al 11 en este pasaje son clave, contienen la idea fundamental de lo que Dios está hablando a través de Pablo en esta porción de la Escritura. Dice que Pablo, que Dios lo llamó a aclarar a todos cuál sea el misterio escondido desde los siglos en Dios. Quiere decir, había algo que Dios quería revelar y había comenzado a dar indicios de cuál era su plan, de cuál era su propósito, pero en los tiempos antiguos, antes de Cristo, no estaba claro y revelado de una manera abierta para todos. Y Pablo dice en este pasaje, a mí se me ha llamado a anunciar de una manera especial cuál es este misterio que Dios tenía preparado. Y este misterio que Dios tenía preparado tiene que ver precisamente, Pablo dice, con ustedes los gentiles. Hemos nosotros leído en Efesios que un día nosotros gentiles estábamos separados de Dios. Todos aquellos que no éramos judíos andábamos por este mundo siguiendo nuestros propios dioses, siguiendo el camino de nuestras mentes, pero Dios comenzó a tratar con un pueblo a través de los hebreos para mostrar no solamente a ellos, sino también a nosotros cuáles las riquezas de su sabiduría en Cristo Jesús. Y Pablo entonces dice, a mí se me ha dado el anunciar este misterio. Y es muy interesante ver que Pablo dice, es a través de la predicación de la gracia de Dios en Cristo Jesús, salvando a pecadores, trayendo a pecadores de todo pueblo, lengua y nación a ser parte de un mismo pueblo junto con los judíos como una nación santa, como un pueblo escogido, que ahora Dios va a anunciar su gloria, su multiforme sabiduría, y dice que la va a hacer no solamente a nosotros, sino dice el versículo 10 que la va a dar a conocer también ¿a quién? A los principados, a los potestades, a los ángeles en las regiones celestes. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo a través de la creación y la historia de la redención, la historia de enviar a su Hijo a este mundo? Hermano, dice esta palabra que Él quería dar a conocer su multiforme sabiduría, que es lo mismo que lo que nosotros hemos estado diciendo en otras oportunidades, cuando hemos dicho que Dios ha querido dar a conocer su gloria, que Dios ha querido darse a conocer a todas sus criaturas, que Dios ha puesto su carácter, su naturaleza, su persona, para que sus criaturas lo puedan ver, lo puedan disfrutar, lo puedan tener. El problema con la creación, sus criaturas morales, es que nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con la vida para nosotros? Dice el Catecismo de Westminster en la primera pregunta, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y responde de esta manera, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ese es el fin del hombre. Dios ha querido revelarse a sí mismo, revelar su sabiduría a la humanidad, a las criaturas, a los ángeles, dar a conocer quién es Él, que Él es un Dios donde está toda sabiduría, toda gloria, toda bendición, que sin Él no somos nada ni tenemos nada. Que Él es el benefactor
de sus criaturas. Veamos lo que dice la palabra ahí en Isaías. Nosotros leímos cuál es el plan de Dios y lo que busca hacer en toda la tierra. Si volvemos ahí a Isaías capítulo 40, leímos este pasaje para comenzar en la mañana. En Isaías capítulo 40, el profeta comienza en el versículo 1 diciendo: consolaos, consolaos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nosotros podemos hallar consolación? ¿Por qué es que el ser humano que está abatido, que se encuentra en tinieblas y caído, cómo es que puede hallar consolación? Mira lo que dice el versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué creó todas las cosas? ¿Y para qué ha enviado a Jesucristo? Dice esta palabra: para manifestar su gloria. ¿Qué quiere decir su gloria? Para manifestar su carácter, su persona, su naturaleza, para mostrarle a un mundo hecho por Él y a sus criaturas: yo soy el Dios que tiene todo aquello que le puede hacer bien a vuestras almas. La gloria de Dios es donde está encerrada todos los secretos de los tesoros, de la bondad, de la bendición, del poder, de todo lo que nuestra alma anhela. Está en la persona de Dios. Radica con ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿cómo llegar a Él? Están aquí conmigo en esta mañana. ¿Cómo llegar a Él? ¿Cómo poder llegar a ese Dios trino? ¿Cómo poder llegar a esos tesoros que mi alma anhela y desea? El ser humano, dice la palabra de Dios, que se ha desviado y ha buscado su propia gloria. Pero lo interesante es que el ser humano, en buscar su propia gloria, quiere lo que Dios tiene. ¿No se fijan en eso? Es muy interesante. Es como si la criatura hubiera comenzado a tener un complejo de envidia hacia Dios. Nosotros leemos acerca de la caída de Satanás y sabemos que Satanás, ¿qué dijo en su corazón? Yo me levantaré, yo seré igual que Dios, yo me haré igual a Él, yo me sentaré en el trono, yo tendré su gloria. Satanás quería lo que Dios tenía, pero no quería al Dios de la gloria. Y así mismo vino a la criatura, Adán y Eva, y le dijo: así que Dios ha dicho. No, lo que Dios sabe es que si ustedes comen, si ustedes se independizan de Él a través de este camino, ustedes van a poder ser como dioses. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es mostrar que solo Él es Dios. El plan de Dios es glorificarse a sí mismo. La sabiduría de Dios es mostrada al hombre cuando el hombre aprende una lección. ¿Quién es el hombre sabio? El hombre sabio. El hombre sabio es aquel que aprende una lección: que Jehová es Dios, que Él reina, que Él es digno de toda adoración, que no hay para mi alma ningún bien fuera de Él, que no hay para mi alma ningún bien fuera de Él. ¿Hemos nosotros llegado a ese momento en nuestras vidas? ¿Hemos llegado nosotros a comprender, a entender en nuestros corazones, en nuestras mentes, que no hay para mi alma ningún bien fuera de Dios? Esa es la sabiduría, la multiforme sabiduría que Dios quiere traerle al ser humano. Que fuera de Él no hay nada. Que nuestros propios caminos van errados. Que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos hemos estado en caminos así? Caminando por caminos que decimos camino, este camino está muy bueno. Este camino, ¿cómo va? Fantástico.
Este camino me va dando lo que yo anhelo y lo que yo deseo, ¿verdad que sí? Pero en algún momento hemos llegado a un momento en el camino donde decimos, ups, no estoy recibiendo lo que yo anhelaba o lo que yo deseaba. Y ahora tengo que buscar otra cosa y otra cosa. Y el ser humano vive envuelto en su vida, separado de Dios, en consumir a través de todo aquello que desea su corazón. Por eso es que dice la palabra de Dios y decía Juan, ¿verdad? Nos habla de la vanidad de la vida. Nos habla del deseo de los ojos, del deseo de la carne. Dice que todas estas cosas van a ¿qué? Van a pasar. Si tú hoy estás buscando tu propia vanidad, tu propio deseo, aquello que tu corazón te dice fuera de Dios, la palabra de Dios dice que vas a pasar. Que estás fuera de la gloria de Dios, que no hay para ti consuelo. ¿Quién encuentra consuelo? Como dice aquí el profeta, consolaos, consolaos. Encuentra consuelo aquel que en algún momento empieza a entender la sabiduría de Dios. ¿En qué consiste esta sabiduría? Multiforme sabiduría de Dios. El mismo profeta cuando preguntó, ¿qué digo? ¿Qué proclamo al mundo? Bueno, quiero que le proclames al mundo cuán buenos son ellos y cómo ahora ellos tienen mucho potencial y méritos y cómo ellos pueden esforzarse en sí mismos y son personas de buen carácter y son personas que en ellos mismos pueden alcanzar grandes triunfos. Dice eso. Esa es la sabiduría ¿de quién? Del mundo. Ese es el evangelio corrompido que oímos hoy afuera. Un evangelio que está centrado ¿en quién? En el hombre. Un evangelio que dice, ven a Dios, pero ven a Dios para que lo uses como un medio para recibir lo que tú quieres. Dios importa solamente en la medida que yo recibo lo que yo quiero a mi forma, a mi manera, en mi lugar. Yo quiero ser Dios. Yo quiero la gloria de Dios para mí. Yo tengo envidia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? Amén. Muchas personas quieren ser hermosos sin Dios. ¿Cuántos creen que Dios es ¿A cuánto le gusta ser inteligente? Inteligente, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren ser inteligentes sin Dios. Se vuelven listos. En realidad se vuelven necios. Porque dice la palabra de Dios, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué lo dijo? Para decir, yo soy Dios. ¿A cuántos les gusta el poder? Oye, ¿verdad que vivimos en una sociedad, en un mundo, donde el hombre anhela ¿qué? Poder. Poder. Por el poder hacen cualquier cosa. Dios es todo poder, autoridad, poder, sabiduría, inteligencia, excelencia. Dios vive en perfecta felicidad y deleite, como vamos a ver. Satisfacción plena, gozo pleno. Pues el hombre quiere ser feliz. El hombre anhela felicidad y construir su propio imperio donde podamos encontrar felicidad. Sin embargo, no lo encuentra. Ese hombre separado de Dios, nuestras vidas, cuando no estamos enfocados en la multiforme sabiduría de Dios, perdemos el consuelo. Y dice la palabra de Dios, no hay descanso para el malvado. No hay descanso. Yo me pregunto, vivimos en una sociedad hoy, en un tiempo donde a los hombres les cuesta mucho trabajo descansar. ¿Verdad que sí? Donde más pudiéramos descansar. Mi hermano que acabó de llegar de Cuba, aquí tenemos aire acondicionado, ¿verdad? Tenemos carros, tenemos comida, tenemos nuestros estómagos llenos. Sin embargo, dile a las iglesias en Cuba que hay un gran mal en los Estados Unidos. No hayan descanso de alma, porque se han ido tras sus propios dioses. Porque han encontrado aquí en este país un Dios que hace rivalidad al Dios verdadero. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios.
ver la gloria de Dios, exaltar a ese Dios. Dice en Efesios que el fin de todas las cosas, de lo que Dios persigue con su creación, y después dice, con la predicación del evangelio a través de la iglesia, es que su multiforme sabiduría sea exaltada y manifiesta a este mundo y a toda criatura, que no haya una criatura en todo este universo que no pueda ver y escuchar y entender la sabiduría de Dios. Escuchar de qué se trata este Dios, de que fuera de Él no tenemos nada. Por eso es que dice el profeta, la hierba, cuando le dice, ¿qué debo proclamar? ¿Qué debo proclamar? Vas a proclamar gloria, dice él, mi gloria, porque dice versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Y cómo comienza el profeta a proclamar esa gloria? Dice la palabra, di esto, que toda carne es hierba. Hierba. ¿Cuántos de nosotros caminamos hoy por encima de la hierba? ¿Verdad? Pisamos hoy hierba. Caminamos por la hierba. Toda carne. Tú estás sentado hoy aquí para tú conocer la gloria de Dios. Primero tienes que humillarte a tu posición correcta y a tu lugar. Tú eres carne. Y dice Jehová, el Señor de esta creación, que eres como hierba. Que eres como hierba. Y dice, y eres como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita. El viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Ahora, dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tú y yo, si recibimos la palabra de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, aunque somos hierba y aunque somos flor, podemos entonces hallar vida en Él. Podemos entonces volver a entender de qué se trata nuestra existencia. Podemos volver ahora a venir a nuestro lugar y en ese lugar recibir la multiforme sabiduría de Dios. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué busca Dios? Vayamos ahí a Habacuc. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ese propósito que es cósmico, universal. Mira lo que dice en Habacuc. Ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 14, dice, Habacuc 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Recuerdan aquel corito que cantábamos? Como las aguas cubren la mar. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria. Que vimos en Efesios que Dios quiere manifestar su multiforme sabiduría. La pregunta es, ¿dónde está revelada esa sabiduría de Dios? ¿Dónde es que el hombre puede comprender en la forma más profunda que Él es hierba y que Él es flor de campo que perece y que en sí mismo no tiene vida? Dice que el profeta que la gloria de Dios llenará, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Qué anuncia el Antiguo Testamento? ¿A quién anuncia el Antiguo Testamento? ¿La venida de quién? De Cristo, la venida del Mesías. Pablo dice que este misterio, para revelar la multiforme sabiduría del mundo, sería dado a conocer precisamente a través de la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Dice allá el evangelista Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este Dios habitó con nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre, y que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Hermanos, es en la venida del Mesías a este mundo para morir en una cruz donde el ser humano caído entiende
que nosotros somos hierba muerta, que separado de Dios nada podemos hacer. Como el hombre ha tratado de buscar a Dios de diferentes maneras, ha tratado de establecer sus propias religiones, sus propios sistemas de obra, de mejorarse a sí mismo, de elevarse a sí mismo, pero siguen siendo intentos fallidos. Es en Cristo, en el crucificado, que la tierra será llena de su gloria, porque la sabiduría de Dios es que no hay carne ni gloria de carne que pueda ser rival a Él. Que no hay nadie que pueda por sí mismo trazarse su propio camino de felicidad. Que fuera de Él el hombre no tiene nada, que estamos desprovistos. Es a través de esa venida de Cristo, de Dios a este mundo, encarnado, crucificado, que Dios le dice al mundo, primero que todo, le dice, todos tus esfuerzos, si están separados de Dios, van a terminar en esta condenación. La ira de Dios fue sobre Jesús. Y todo aquel que al final en el juicio no se encuentre reconciliado con ese Dios, se va a dar cuenta que no fue más que hierba que pasó. Se va a dar cuenta que no fue más flor que floreció y murió. Por eso es que allí en la cruz, la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios es que revelada al hombre. La cruz es un lugar de humillación para la carne. La cruz es el lugar donde la carne tiene que humillarse y no hay gloria humana que entre por la cruz. Por eso es que dice la palabra del Evangelio que el que quiera seguirme tiene que ¿qué? Que negarse a sí mismo. ¿Negarse qué? Negar mi propia gloria. Negar a mí mismo, negar que hay algo en mí, que yo tengo algo de valor, que hay alguna forma en la que yo puedo redimirme, elevarme, alegrarme, que hay alguna forma en la que yo puedo, mi brazo me puede bendecir. Yo tengo que llegar al momento donde digo, no hay bendición en mí fuera de Dios. Dios es la única bendición. Nada fuera de Él satisface. Nada ¿a quién tengo en los cielos? ¿Qué tiene mi vida fuera de Él? Hermano, esa es la lección que Dios enseña a través del Evangelio. Es más profunda que solamente tener el ticket para ir al cielo. Si todo lo que quieres es el ticket para ir al cielo, entonces el Espíritu todavía no ha obrado en ti. Porque cuando el Espíritu obra en ti, lo que te enseña es que ese cielo es valioso por el Dios que mora en ese cielo, que es la bendición que tu alma anhela y desea. Cuando Dios quita la venda de los ojos y nos separa de aquellos ídolos y nos empieza a enseñar que fuera de Él nada tenemos, que la gloria del hombre se marchita, es carne, perece. Como dijo el predicador, ¿por qué está el libro de Eclesiastés ahí? Para que usted eche una mirada debajo de los cielos, por favor. Para que usted eche una mirada debajo de los cielos. Y debajo de los cielos, si el espíritu de sabiduría mora en ti, puedas decir que todo es vanidad. Todo es vanidad. Pero como estamos llenos de vanidad, ¿verdad que sí? En la medida que entiendas el Evangelio, tu vanidad bajo el cielo ¿va qué? Va a ir disipándose en la cruz de Cristo. Porque después de todo, ¿quién es esta sabiduría? ¿Quién es la sabiduría de la Biblia? ¿A quién exalta Dios como la sabiduría de Dios? ¿A quién? A Cristo. A la persona de Cristo. Cada vez que usted lea o oiga de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de gloria en la palabra de Dios, usted identifíquelo ¿con quién? Con Cristo. Él, dice la palabra, es la imagen del Dios invisible. Nos lo dice allá en Hebreos, ¿verdad?
Es la imagen visible del Dios invisible. Allá en Colosenses nos dice que en Él están escondidos todos los secretos, los tesoros de la sabiduría de Dios. Pues este es el misterio. Este es el misterio que Dios ha resuelto. El hombre cayó pensando que podía buscar su propia gloria, pero Dios tenía su gloria revelada a este mundo para a través de la iglesia, a través de la cruz y de la predicación del evangelio, hacer nula la sabiduría del mundo. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? Yo, mi carne, mi mano y mi obra. Los griegos que tenían, para los griegos hablaban de sabiduría. Sofía, a propósito, es la misma palabra en el evangelio, aquí en la Biblia, pero miren la diferencia. Vayamos un momentico a los proverbios. Si vamos ahí a Proverbios, en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Mira lo que dice el Señor acerca de la sabiduría. Y vamos a ponerle nombre a la sabiduría. Ahí en Proverbios capítulo 1. Discúlpeme, la cita en el outline estaba mal. Fue Habacuc 2 y Proverbios 1. ¿Se dieron cuenta? Ahí en Proverbios 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones, la sabiduría. Ahora, para una nota de entendimiento, la sabiduría, la razón por la que está en femenino, es porque la palabra griega para sabiduría que se utiliza en el Nuevo Testamento es Sofía. ¿Cuántos han tenido quizás alguien, una niña o al que se llame Sofía? Cuando usted le pone a su hijo Sofía, le está poniendo el nombre de sabiduría. Sofía en el griego quiere decir sabiduría y tiene un género femenino, pero no quiere decir que sea una persona femenina, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es ¿quién? Cristo, Jesucristo. Él es sabiduría para hombre y para mujer. Él es sabiduría para el género femenino y para el género masculino. Él es sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia? A lo largo, desde el principio, aún permitiendo la caída y la creación, es mostrarle a una criatura que si Dios no le da sostén y la guarda y la cuida y la preserva y la provee, se muere, se marchita y se pierde. Y por eso la sabiduría de Dios ha estado siempre ¿qué? Clamando y hablando. Para todo aquel que tenga oído, para oír. Por eso decía la palabra, ¿verdad? El Señor siempre decía, todo aquel que tenga oído, para oír. Oiga lo que el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Es el espíritu de la sabiduría. Dios lo que busca, el propósito de la historia es manifestar su multiforme sabiduría y es en una forma cósmica, universal. Si ustedes se fijan allá en Efesios 10, dice que es para también enseñárselo a ¿quién? A los principados y potestades, a los ángeles, tanto ángeles preservados en Él y escogidos como ángeles caídos. Es para Dios decir, ustedes vieron el primer capítulo de la caída, pero yo les voy a enseñar a toda la creación, donde quiera que haya una criatura moral, espiritual, que yo Jehová y mi gloria no se la doy a ninguno. Pero que es precisamente a través de mi gloria, que sobre todo el cosmos, el universo, es que la carne y toda aquella criatura que yo he creado puede encontrar vida. Fuera de mí solo hay muerte y ruina espiritual. Esa es la multiforme sabiduría de Dios y es proclamada precisamente a través del Evangelio. Si volteas la hoja ahí en Proverbios capítulo 3, mira lo que dice Proverbios 3. Estamos en esta literatura de sabiduría, ¿verdad?
Porque vimos allá en Efesios que Él quiere manifestar su multiforme sabiduría. Y esa está en Cristo. Y aquí en Proverbios, Salomón la está proclamando, inspirado por su Espíritu Santo. Mira lo que dice en Proverbios 3, comenzando en el 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz. Los hombres buscan felicidad, pues se halla en la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Bienaventurado el hombre que haya a Cristo. Por eso es que Cristo habló de las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque ese es el que me ha hallado. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese es el que viene a mí en humildad y espera en mí. Mira lo que sigue diciendo aquí en Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ustedes se fijan, hermano. Ahora alguien puede decir, yo voy a buscar la sabiduría. Yo voy a buscar la inteligencia. ¿Y qué hacen los hombres? Se van para las universidades. Se van tras este sistema. Se van tras aquella enseñanza. Se van tras la sabiduría de los griegos. Conocemos en la historia mundial a este imperio griego como personas de sabiduría. Y verdad que tuvieron cierta iluminación. Toda esta cultura greco-romana es lo que de alguna manera elevó precisamente a los pueblos, ¿verdad? Pero la razón por la que los elevó es porque tenían muchos de ellos principios morales que estaban basados y salían ¿de dónde? De la palabra de Dios. Lo que fallaron los griegos en conocer y los romanos es que esa sabiduría moral para vivir la vida no la podemos alcanzar y no podemos verdaderamente ser hallados en esta felicidad a menos que Cristo more en mi corazón. Buscando sabiduría, perdieron a la sabiduría de Dios que es Cristo Jesús. Buscando vivir bien, buscando la buena vida. Mira que los griegos trataron de buscar buena vida. Los estoicos decían, para vivir bien tenemos que no sufrir por nada, ¿verdad? Los epicúreos decían, bueno, no, para vivir bien tenemos que sufrir, pero tenemos que disfrutar. Y tenemos que tener un balance en todas las cosas. Y las diferentes escuelas griegas de alguna manera se esforzaban por darles respuestas a cómo vivir la vida. Y algunos se acercaban un poco a ciertos principios morales, pero no podían encontrar felicidad del alma y paz al alma, que solo se encuentra ¿en quién? En Cristo. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Ellos no pudieron encontrar eso. Y yo no sé si tú lo has encontrado. Yo no sé si tú has encontrado la bienaventuranza del hombre que se encuentra en poder recibir la sabiduría de Dios. Que dice la palabra Pablo en Corintios cuando habla del Evangelio. Nos dice, pero vosotros tenéis la mente de Dios, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Oh, escucha pueblo, a menos que tengas a Cristo no vas a saber vivir la vida. Vas a seguir sangrando por la herida, dándote golpe y golpe y golpe. Dios le dijo a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa. ¿Cuántos nos hemos dado golpes? Pero ¿cuántos ya no queremos darnos golpes? Sino queremos ahora encontrar el deleite y el disfrute de nuestras almas. Por eso es que dice la palabra inspirada aquí en Proverbios. Escucha, terminamos con esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia
es mejor que la ganancia de la plata. Esto es un eco de Pablo. Podemos ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Cristo en toda la Escritura. Pablo decía: cuantas cosas eran para mí que ganancia, las he estimado como pérdida para ganar a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude en este pasar por la vida para poder encontrar la ganancia de la piedad. Porque gran ganancia es la piedad. ¿Quién es la piedad? Cristo en mi vida, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Sigue diciendo la sabiduría: su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Cuando crecemos en el Evangelio, en la multiforme sabiduría de Dios, el mundo y sus ofertas comienzan ¿a qué? A disminuir. Empieza a perder su brillantez. Cuando tu alma ha entendido la multiforme sabiduría de Dios, que la carne no es nada, pero que Cristo nos ha rescatado con gran rescate para un reino eterno e inconmovible, y que ahora llena nuestras almas con todo lo que mi alma pueda desear. Por eso es que dice la palabra que a su diestra hay delicias para siempre. Delicias. Yo quiero esas delicias. No quiero el disfrute del mundo. Las delicias de Cristo. ¿Recuerdan a Moisés? Dice que Moisés escogió ¿qué? Sufrir vituperios con el pueblo, que quedarse disfrutando los placeres en el palacio de Faraón. ¿Pero por qué? Porque sería algo ridículo que nosotros escogiéramos lo menor, ¿verdad? Que escogiéramos lo menos. Dios es lo mejor. Dios es ganancia. Dios es poder. Dios es delicia. Dios es sabiduría. Dios es poder. Dios es descanso. Dios es bondad. Dios es bendición. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas en la palabra? Yo soy el único benefactor de las almas, de todo espíritu. Fuera de mí no hay solo tinieblas y crujir de dientes. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Y termina diciendo este pasaje de Proverbios 16: largura de días está en su mano derecha. ¿Quién quiere estar con largura de días? Como se esfuerzan los hombres hoy en estar como fit. No hay nada de malo con hacer ejercicio. Vamos a cuidarnos, el colesterol, esto y aquello. Pero ¿quién quiere largura de días? ¿Quién quiere salud eterna? ¿Quién quiere decir con el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largura de días? La multiforme sabiduría de Dios. Y sigue diciendo: en su izquierda, en la derecha, salud, dinero y amor. En la izquierda, ¿qué dice? Riquezas y honra. Yo quiero que me respeten. Yo quiero que vean que yo soy riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Paz. Ella es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la alcanzan, los que la retienen, los que lo preservan, los que los consideran
precioso. Oramos. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, no tengo más Señor. Yo fiel te seguiré. Tuyo soy, Señor, por toda la eternidad. Padre, yo te ruego que sea aquí algún alma que ha estado viviendo en tinieblas y en la mentira de ser su propio Dios, que hoy se pueda voltear a ti. Que hoy tú le enseñes el camino de la vida, de la sabiduría. Oh Padre, revela lo que solo tú puedes hacer, Señor. Abre ojos y corazón para que vean a Cristo crucificado, la carne crucificada y la condenación del hombre, mas a Cristo resucitado, para justificación de todo aquel que viene ahora por medio de la fe y dice: sálvame a mí, pecador, te necesito. Sálvame. Entra en mi vida, en mi corazón para siempre y séllame, porque quiero caminar y vivir contigo por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Misterio, misterios revelados, resueltos, vividos, experimentados. Las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Ayúdanos a nosotros, Señor, que ya hemos dado respuesta a este evangelio en fe, por tu gracia y misericordia, a caminar con los ojos puestos en ti, en estos tiempos, en este lugar, en medio de pruebas, en medio de dificultades. Señor, reconocemos, porque nos has hecho sabios, que sin ti nos perdemos, que no se trata de nuestra voluntad, que no se trata de nuestros esfuerzos, que tú tendrás misericordia de quien tendrás misericordia. Y te rogamos, Señor, que nos lleves hasta el final, confiando en tu misericordia eterna. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza. Anhelamos tu venida, Señor, y estar contigo por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.